Juicios a policías, militares y civiles por hechos anteriores al 1 de marzo de 1985. La confusión en que se incurre al calificar los delitos que se imputan como de lesa humanidad. Se invocan Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1969. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica del año 1969, Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados del año 1981, Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1985. Sin embargo, esos 4 tratados consagran el principio de no retroactividad de la ley penal y no hacen referencia a los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, este argumento no es válido. Se invoca el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el artículo 24 de este estatuto establece: nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado por Ley 17.510 del año 2002. Por lo tanto, este argumento no es válido. Se invoca la Ley 17.347, aprobada en el año 2001, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, artículo 4 de esta convención establece: los Estados partes en la presente convención se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos anteriores. Está unánimemente reconocido el principio de no retroactividad de la ley penal como un derecho fundamental inherente a la persona humana. Este principio, consagrado en artículos 15 y 16 del Código Penal Ordinario, adquiere rango constitucional por imperio de artículos 10 y 72 de la Constitución de la República. Al estar unánimemente reconocida la existencia de un principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, para dejarlo sin efecto se requiere reformar la Constitución. La Convención es clara, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales. Por lo tanto, este argumento no es válido. Se invoca que existen normas internacionales de jus cogens, principios admitidos por las naciones civilizadas, limitativas de la soberanía de los estados en lo vinculado a la protección de la persona humana. Sin embargo, la Constitución de la República en su artículo 4 prescribe: la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación. Las expresiones en toda su plenitud y radicalmente no dejan lugar a dudas. No se puede sostener que hay principios limitativos de la soberanía nacional impuestos por el derecho internacional. Por lo tanto, este argumento no es válido. Se invoca que el artículo 72 de la Carta Magna asigna jerarquía supraconstitucional a aquellos derechos que no hayan sido reconocidos a texto expreso por la Constitución
pero que sean inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Y el artículo 332 obliga a aplicarlos aún a falta de reglamentación. Sin embargo, está unánimemente reconocido que el artículo 10 de la Constitución de la República consagra el principio de legalidad, cuya esencia en materia penal es: no hay delito ni pena sin ley previa, que se relaciona con el principio de seguridad jurídica, que es un derecho fundamental inherente a la persona humana. No se puede sostener con el argumento de que se trata de defender derechos fundamentales que han ingresado a nuestro ordenamiento jurídico ciertas figuras delictivas antes que las mismas sean tipificadas por ley. Por defender derechos fundamentales inherentes a la persona humana, se violenta un derecho fundamental inherente a la persona humana. La contradicción es evidente. Por lo tanto, este argumento no es válido. En definitiva, no hay argumentos jurídicos que permitan calificar los delitos que se imputan por hechos anteriores a 1985 como de lesa humanidad, y menos aún para negar derechos a los justiciables fundándose en esa calificación.